¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Aprovechando para mandar un saludo a las personas que nos escuchan por www.radiomujer.com.mx y por el 95.1 de FM en Austin, Texas. Y también para las personas que nos están escuchando en las repeticiones, no tienen los programas grabados que están en YouTube. Un saludito por ahí a todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de psicosis, delirio y cotidianidad como tal. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y también tenemos nuestro número celular para que nos mande un mensaje por WhatsApp. El número es 333 822 3208. Y el día de ayer comenzamos a hablar un poquito sobre lo común que resultan este tipo de situaciones de los delirios y de la estructura psicótica en algo que a nosotros ya nos puede parecer muy normal. Y creo que esto es algo que de una y de otra manera siempre se ha sabido. Estaba recordando, Gaby, hace unos momentos, cómo cuando sucedió en Francia, hace ya siglos, la verdad es que no me acuerdo exactamente en qué siglo fue, pero en el momento en el que surge Juana de Arco, seguramente usted ha de saber su historia. Era una muchachita campesina que se le aparece la Virgen y le dice que ella va a llevar a Francia a la victoria. Y va con el rey. Me parece, creo que Jesucristo, ¿no? Se le aparecen un montón de figuras por ahí, pero se le nombraba la Virgen de Nueva Orleans, no me acuerdo. La verdad es que no traigo el dato exacto, pero lo que le quería contar no era exactamente el momento histórico en el que Juana de Arco surge con su idea de que se le había aparecido la Virgen o Dios, o vaya usted a saber quién, porque también eso es parte de la historia, sino que después de eso, digamos que cuando aparece esta situación de Juana de Arco, pues fue todo un movimiento y era un estandarte para el ejército y todo lo demás. ¿Usted cree que fue a la única muchachita que se le apareció Dios después de eso? Después de ver todo lo que sucedió, no. Se volvió una epidemia de muchachitas que se les aparecía la Virgen, Dios y cuantos santos se le ocurra. Al grado que el mismo reino de Francia, ahora, para cualquier aparición milagrosa que se diera en su país, se mandaban como testigos a un sacerdote y a un policía. Porque si la muchacha estaba mintiendo, si el sacerdote decía o consideraba que la muchacha solamente estaba buscando fama, era cárcel, ¿no? Y no era una cárcel muy agradable, como usted se lo puede imaginar. Entonces, fíjese cómo esta idea de lo sobrenatural, de las apariciones, de los mensajes, los profetas, también ha sido algo que a lo largo de nuestra historia ha sido realmente parte fundamental de nuestra historia como seres humanos, de nuestra historia como raza. Uno podría pensar que solamente estaban algunas personas como muy importantes que ahorita después de miles de años sobrevive su leyenda alrededor de los libros que se consideran santos, depende de qué religión estemos hablando. Pero había un sinfín de personas. En sí, por ahí debe de recordar usted algo sobre los falsos profetas. Imagínese cuántos profetas había como para que ya tuvieran los falsos y los que sí eran los buenos. Esta idea de que se nos presente el futuro, fuerzas sobrenaturales a través de nuestros sueños, de visiones, es una parte de cómo podemos entender que esta psicosis va siendo como uno de los pilares alrededor de los sistemas de creencias y de nuestra historia, porque esto no solamente se queda en el yo creo, sino en el yo actúo. Yo gobierno, yo decido a través de eso. Sí, lamentablemente así es, ¿no? Lamentablemente se convierte verdaderamente en en un pilar, ¿no? En algo que nos habla de los orígenes, en gran medida de las bases de la civilización. Y la cuestión aquí es que en cierta medida, y quizás tiempo atrás, se puede llegar a configurar cierto tipo de pensamiento delirante colectivo como un mal necesario, en el sentido de que no habría probablemente ningún otro motivo por el cual se
tendieran a calmar ciertas pasiones que pueden llegar a ser destructivas, dependiendo de la magnitud, por supuesto. Entonces, pues imponer algún tipo de castigo universal, entre comillas, viene muy bien, en cierto sentido, porque, bueno, por todas las características que tiene, no se puede comprobar, etcétera, pero aún así se lo cree precisamente por la estructura que maneja, que es precisamente la estructura de la que íbamos hablando el día de ayer, ¿no? La estructura del delirio, que fácilmente puede parecer viable, ¿no? Puede parecer factible. Entonces, bueno, pues esto yo comentaba el día de ayer que hay como dos motivos muy importantes, ¿no? Que sostienen esto. Uno de ellos es negar rotundamente la realidad por algún conflicto interno, y este opera casi siempre a nivel individual, nada más, digamos, dentro del individuo se aferra a un delirio porque necesita con desesperación negar cierta parte de la realidad. Y si lo pensamos a nivel colectivo, también está la cuestión de poder controlar, ¿no? Podemos verlo en casa con las familias, ¿no? De pronto, si no te portas bien, Santa Claus no va a venir este año, o el niño Dios no te va a traer nada este año, y a veces los niños con eso se controlan. Es una forma precaria, pobre, de intentar mantener el orden. Funciona en lo inmediato, pero a largo plazo descompone, deja también en las personas una estructura moral muy precaria igualmente. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos nuestro número celular para que usted se comunique por un mensajito de WhatsApp. Es el 333-822-3208, y también los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Estamos hablando el día de hoy sobre psicosis, delirio y cotidianeidad. Y antes del bloque comercial tú estabas haciendo ahí un señalamiento, Gaby, alrededor de las cosas que les vamos contando a los niños, ¿no? Y esto, hay un momento de decisión que evidentemente va de la mano con todo lo que podríamos pensar alrededor de una estructura psicótica, en donde hay algo que sabemos que evidentemente es mentira porque lo decimos nosotros, pero hay algo que tiene el mismo nivel lógico, pero que tomamos por cierto. Esto, si lo pensáramos desde un punto de vista tal vez más estructurado, nos suena como una incongruencia. Decimos, bueno, pero por supuesto que no, ¿no? Esto podríamos ponerlo en un extremo, en un asunto ya más polarizado, alrededor de alguien que esté en el pleno delirio, ¿no? Personas que ya hablan de que son ángeles o son demonios o están poseídos por alguien, y uno puede ver cómo para esas personas es totalmente normal eso. Pero si uno se encuentran con otra persona que está en una situación similar, pueden llegar a decir que eso no es cierto, o pueden pensar que lo que dice la televisión no es cierto. Y uno podría decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo si es cierto el estar poseído, pero cómo no es cierto, ya a un nivel un poquito más de nuestro país, cómo no es cierto cierta noticia que ha salido, ¿no? ¿Cómo no es cierto tal declaración de alguna persona? Es como que se van como descalificando ciertos delirios, pero digamos como a favor de sostener el delirio propio. Esto es algo que, como le digo, si lo viéramos desde un punto de vista más estructurado, pues diríamos, es una incongruencia, ¿no? Si es cierto uno, pues entonces es cierto lo otro. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en ciertas doctrinas religiosas. Es que lo nuestro sí es cierto, lo tuyo no. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo por qué? ¿No? Pues porque sí. No hay mucha más respuesta atrás de eso. Tal vez habrá alguien que quiere decir, bueno, es que el mío es más antiguo, ¿no? Luego de repente nos van a venir estas personas que creen en Zeus y en Thor, y nos van a decir, no, los nuestros son más antiguos. Luego nos van a venir estas personas que adoraban a la Madre Tierra y nos van a decir, el mío es más antiguo. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿No? Vamos poniendo nuestra expectativa de lo real alrededor de cómo van haciendo congruencia por nuestra manera de vivir
esos delirios, porque ahí hay que entender algo bien específico y también nos da pie para ir pensando por qué este tipo de experiencias religiosas de distintos tipos, ¿no? Ya desde que sea la aparición de algún santo, o desde que sea algún demonio, o desde que sea el hablar con fantasmas, el percibir espíritus, lo que usted guste, hablan únicamente de nuestra experiencia subjetiva alrededor de nuestra historia. Todo lo que pudiéramos alcanzar a entender alrededor de un delirio y de una alucinación van teniendo un orden por cómo estamos organizados nosotros. No hace un orden hacia afuera. Si retomamos, pensemos a Juana de Arco, ¿no? Digo, por tener una figura histórica. Uno podría decir, tenemos de dos. Se le apareció Dios, o la muchacha estaba en una situación bastante conflictuada, ¿no? Era una persona que se estructuró de esa manera, que se estructuró de tal forma que su manera de interactuar con el exterior y con su propio interior es con estos delirios y esas alucinaciones, o habló con Dios, ¿no? ¿Cuál de las dos podríamos pensar que es más importante, ¿no? Y uno dice, no, bueno, es que le dijo que iban a ganar la batalla de tal. ¿Usted cree que no quería la muchacha que ganara la batalla de tal? Ahí lo que estamos viendo, justamente en las alucinaciones, y en otro programa hablábamos un poquito sobre estas supuestas múltiples personalidades, son pedazos de nuestro yo que han quedado escindidos. Tal vez esto es, realmente estamos haciendo un esfuerzo por explicarlo de una manera como fácil, pero es difícil no meternos a un aspecto técnico cuando queremos explicar este tipo de situaciones sin sonar como que tal vez también estamos diciendo una cosa que igual usted se puede creer o no. Esto, si lo pensamos desde una manera teórica, tendríamos que entender cómo al momento en el que nos vamos estableciendo como sujetos, como personas, va creándose una instancia, se va haciendo parte de nosotros el yo, de lo que estábamos hablando en otros programas también. Cómo están estas instancias que nos sirven para explicar más o menos cómo va funcionando nuestro aparato psíquico, que es lo que le va dando la estructura a la teoría psicoanalítica. Por un lado está el yo, que es el que interactúa justamente con el exterior para poder satisfacer a nuestro ello, para poder satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, todo lo que sea que tenga que ver con el exterior, debe de haber alguien que lo medie. Ese yo está educado, está domesticado. Si no fuera por esa instancia que nos da la cultura, y que directamente nos da a nuestros padres, pero que a nuestros padres se los dio la cultura específicamente, nosotros seríamos como cualquier otro animal. Como cualquier otro animal, y uno podría decir, bueno, pero también utilizaríamos herramientas y todo, y eso es lo que nos hace. No, bueno, los chimpancés, los cuervos, los gorilas, las ballenas también usan herramientas, ¿no? Pájaros usan herramientas, peces usan herramientas. Eso no es lo que nos separa. Lo que nos separa es la capacidad de podernos cuestionar, la conciencia que tenemos. Y esa conciencia de reconocernos a nosotros mismos y de cuestionarnos esa misma existencia, viene del yo. Este yo puede llegar a quedar desfigurado, transfigurado por distintos momentos traumáticos, por una falla en el desarrollo, y justamente ahí es en donde quedan estos cachitos sueltos, o simplemente no queda integrado. Claro, además tendríamos que entender el hecho de que cuando nosotros estamos interactuando con el mundo exterior, en realidad recibimos muchos datos del mundo. Uno podría, probablemente si tienes alguna mascota, un perro, un gato, que es lo más común, habrás observado un fenómeno muy común en los animales. Cuando su dueño o alguien conocido a quien aprecia o a quien desprecia mucho el animal, se aproxima a la casa, tú puedes saberlo antes de que puede estar a 1 cuadra, a 2 cuadras, quiero decir, no habría manera de que tú mismo o tú misma te dieras cuenta, pero te das cuenta porque el perro o el gato ya se levanta de donde está y lo está esperando en la puerta, o a lo mejor sale corriendo, ¿no? Si lo detesta, sale corriendo. Pero el animal sabe ya de entrada qué es lo que está pasando. En otras circunstancias, ante catástrofes naturales, se habla de que, bueno, se dice hasta en sentido de mofa, ¿no? Que si ves a una turba de animales huyendo hacia algún lugar, los sigas, porque seguramente saben lo que hacen, ¿no?
Y por ahí mucha gente se va por el lado del misticismo y el chamanismo. No, no, es que la sabiduría de los animales, que seguramente tienen un sexto sentido porque están más conectados con la... No, es instinto. Nosotros, a final de cuentas, esas funciones básicas, el cambio de temperatura, la humedad, el olor de las personas, también tenemos de una forma, por supuesto, muchísimo menos desarrollada que un perro o un lobo o algún otro animal salvaje, pero también tenemos eso, no es que nosotros no podamos detectar feromonas con nuestro olfato, no podamos detectar un montón de cosas con nuestro olfato o con nuestro oído pero la diferencia aquí es que nosotros nos hemos estructurado dependiendo del lenguaje, dependiendo de la palabra, digamos. Entonces no necesitamos oler el trasero de alguien para darnos cuenta cómo se siente, ¿no? Nos resulta más cordial decirle cómo estás, quién eres, cómo te llamas, quién es tu familia, etcétera, etcétera. No hacemos ese tipo de cosas para ver si andas sintiéndote mal el estómago o si estás de buen humor, de mal humor. No nos acercamos a lo de las personas. Eso sería algo inaceptable dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque digamos que hacer ese sacrificio de cuestiones más rudimentarias, más naturales, nos vale la pena porque nos abre el acceso a muchísimas otras cosas. Cuando lo intercambiamos por el lenguaje, por la palabra, eso nos abre el mundo y nos da muchas más posibilidades. Entonces, en general, la cultura ha hecho este sacrificio. Eso no significa que no sigamos teniendo estos receptores y que no sigamos teniendo muchos datos. Si nos vamos a lo más básico, como puede ser tu campo visual, dentro de tu campo visual, en este mismo momento, si tú te pones quisquillosamente a revisarlo, a lo mejor te das cuenta de una manchita que está en el techo, que tiene la forma de algo, te puedes dar cuenta de un montón de cosas que tú crees que nunca habías visto, a fuerzas que las viste porque están ahí. Otra cosa distinta es que no les prestaste atención. Cuando estas cosas surgen aparentemente de la nada, suele parecer como que es una cuestión mágica. ¿Cómo esta persona pudo saber que iba a ocurrir este evento si no tenía noticia en absoluto? Porque probablemente tenía elementos, aunque no se hubiese dado cuenta, para darse una idea de que eso iba a ocurrir. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos participaciones acá por nuestro WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208. Nos están haciendo acá una participación. Nos dicen, entonces casi todos los mexicanos somos psicóticos por la Virgen de Guadalupe y cada 12 de diciembre vivimos una psicosis colectiva. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No todos somos psicóticos. Y también ahí hay que tener algo en consideración. Hablar de psicosis no es que estemos hablando de la plaga, ¿eh? No estamos hablando de algo de lo que uno se contagia y bueno, es horrible. No, en sí, si nos vamos hacia autores, tales como Leger, por ejemplo, podemos hablar de núcleos psicóticos en la personalidad. Podemos hablar de cómo dentro de nuestro desarrollo hay partes que van quedando como un núcleo psicótico de nuestra personalidad. Y esos núcleos psicóticos de la personalidad surgen a través, por ejemplo, de momentos difíciles, lo podríamos entender, o van completando parte de nuestro cuadro que sería nuestra personalidad en sí, nuestra estructura, no porque en su fundación sea una psicosis, sino porque es una manifestación psicótica como un rasgo, más que nada, ¿no? Pero no lo podríamos decir como rasgo si lo pensamos desde Blecher, sino que es más bien un núcleo psicótico de la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una situación, por ejemplo, de crisis, ¿no? Imaginemos en un terremoto. Usted es la persona más centrada, consciente y regulada que se puede imaginar. Y en un terremoto pierde conciencia, ¿no? En un terremoto pierde conciencia, ya no sabe qué es lo que pasó, lo tuvieron que sacar a tirones de los pelos porque empezó a atacar a las demás personas. Y uno puede decir, ¿cómo me sucedió eso? ¿No? ¿Cómo fue que me sucedió eso? En una situación de extrema angustia, ¡pam!, aparecen ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que
nos vamos hacia nuestras defensas más primitivas. Y justamente eso es lo que surge. Esto se lo digo de una manera muy, muy caricaturizada, no es porque ¡bam! Aparezca nada más, sino porque hay todo un proceso, pero para poderlo entender facilito, pensémoslo desde ese lado. Otra cosa, cuando hablamos de alucinar, ¿no? Nos decimos, no, bueno, es que alucinar ha de ser ya la cosa, lo último que nos debe de pasar. No. Alucinaciones olfativas, auditivas, de todos nuestros sentidos, todos las tenemos. ¿Por qué? Porque la psicosis, si lo pensamos así, tiene digamos que hubo un espacio esquizoparanoide en nuestro desarrollo, si lo empezamos a pensar desde Melanie Klein. Entonces, son cosas de las cuales estamos armados, estamos hechos de esa manera. ¿Usted qué cree que es lo que pasa cuando soñamos? Cuando soñamos estamos alucinando. Cuando soñamos, por eso es que podemos ver cosas, por eso es que podemos escuchar cosas, oler cosas, sentir cosas. Es una alucinación, pero nuestro cuerpo está paralizado. Es un mecanismo que aún así está ahí, aunque nosotros estemos estructurados de una manera distinta. Y esto también en momentos de crisis puede surgir. ¿Cuántas personas ante un duelo, por ejemplo, en algún momento que se pierde un familiar o a la pareja o a alguien muy cercano, también entran en un episodio psicótico, ¿no? Hay un quiebre psicótico. Esto, una vez más, no hay que entenderlo como que eso es lo malo. Es una cosa más, es una forma más de desarrollarse que tiene problemas distintos, que hay un acercamiento distinto, que es una forma diferente de la enfermedad mental, como también lo podemos hablar en la neurosis, ¿no? En sí, ya que hablamos de neurosis, ya estamos hablando de una psicopatología. No hay esa concepción en lo que nosotros le podríamos compartir acá, de que están los sanos y están los enfermos, ¿no? Todos estamos enfermos hasta cierto grado, y dependiendo de cuál es nuestro grado de enfermedad, es lo difícil que nos provoca, es la dificultad más bien que se nos presenta en la vida cotidiana. Esto que tú nos estabas preguntando sobre las manifestaciones religiosas, entonces todos somos psicóticos, ahí también pasa una cosa muy curiosa. Cuando se entra en una masa, estos núcleos también despiertan y nuestro yo se diluye con los demás. Por eso es que podemos ver no solamente en esa manifestación que tú nos dices, ¿no? También, por ejemplo, en esta... no, se me fue el nombre, Gaby, a ver si tú me recuerdas. Cuando se hace todo este asunto de la crucifixión de Cristo, ¿no? Que es como una recreación. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, este festival que se hace en Pascua, en donde podemos ver que hay personas hasta famosas, que el Cristo de Iztapalapa, por ejemplo, que se le dan de latigazos y realmente carga una cruz enorme y clavan a la gente. ¿Usted cree que una persona en sus 5 sentidos se dejaría hacer eso? No. Uno puede decir, bueno, es la fe. Si no tenemos una educación alrededor de lo que compete al psicoanálisis, nos podemos quedar con esa explicación. Pero acá lo que estamos intentando es dar un punto de vista desde la teoría. Y eso se va explicando de esa forma. Dentro de esos momentos, cuando hay tanta crisis y cuando está esa euforia en el grupo, bueno, todos nos empezamos a enloquecer un poco, porque eso es literalmente lo que sucede. Es una locura. Esto también lo vemos en los linchamientos, ¿no? De repente le están robando el bolso a alguien y la gente lo empieza a rodear y lo empiezan a golpear, lo cuelgan y lo empiezan a encuerar y lo golpean con palos. Y uno puede decir, una sola de esas personas tal vez no lo hubiera hecho. Al momento en el que estamos en masa, se va diluyendo nuestra personalidad justamente por la rabia y porque nos volvemos changos. Literalmente eso es lo que pasa, nos volvemos changos. Y empezamos a hacer esas cosas impensables en nuestra individualidad. Esto es algo que sí quisiera que quedara muy claro. No es porque sea algo bueno y algo malo. Estamos hablando de manifestaciones de la conciencia en la gente. Sí, digamos que una sola de esas personas no se habría atrevido a hacerlo porque su conciencia le hubiese detenido, pero ya sumado a la ira y a la disposición del resto de las personas. Via Crucis. Via Crucis, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me escapó. Bueno, ya sumado al resto de las personas se pierde un poco de la individualidad, también la porción de individualidad que se pierde depende de la estructura mental de cada persona, pero se pierde una cierta porción y esto hace viable para algunas personas linchar a alguien, para otras personas gritar en un concierto, dependiendo, ¿no? Por supuesto, de la estructura de personalidad. Ahora, ocurre algo alrededor de las creencias muy interesante, un fenómeno interesante que creo que podría ser visto, por supuesto, desde muchos puntos de vista, pero en este momento pensaría en dos, como que tienen unas vertientes muy, muy distintas. Por un lado,
Desde días anteriores hemos estado partiendo del hecho de que el ser humano no se puede contentar con dejar un espacio vacío sin encimarle algo de su mundo interno. Siempre nos hacemos una teoría de algo, decíamos, cuando desconocemos. Sin embargo, hay ciertas estructuras que no lo hacen, que sí se contentan con esos huecos. Se puede hablar de psicosis blanca si lo vemos en Green, se puede hablar de ambigüedad si lo vemos en Blecher, pero no es lo importante ver los autores. La cuestión es que en efecto hay personas que se pueden pasar de largo sin vivir la angustia del hecho de que haya un hueco lógico en su hipótesis o en su forma de llevar la vida. Esto es una forma de patología grave, por cierto, muy grave, podríamos pensar incluso anterior a la psicosis, ¿no? Que se va estructurando de distintas otras maneras e incluso personas que padecen esto pueden ser funcionales y nadie en su entorno notaría que padecen de algo tan grave realmente. Pero, más que las personas muy cercanas posiblemente, y digo esto porque hay un fenómeno interesante alrededor de la cuestión de las creencias, en donde muchas personas asumen una creencia sin asumirla realmente. ¿Qué quiero decir? Muchas personas pueden llevar a cabo determinado ritual y si uno se acercase a preguntarles, hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en una situación en donde, bueno, pues se reunían personas precisamente alrededor de un ritual y alrededor de una cuestión de fe, ¿no? Y entonces se les preguntaba, ¿no? La persona que ahí mandaba se les preguntaba, ¿quién de todos ellos había cumplido con tal y cual mandato, ¿no? Y no, pues nadie, ¿no? No, pues todos ustedes así van a irse al infierno por eso, porque eso es algo malísimo, ¿no? Es algo gravísimo. Una cosa que en verdad no suena muy grave, ¿no? Y las personas, bueno, pues algunas se sonreían y ya, ¿no? Y es interesante porque a estas alturas muchas personas lo asumen de esta manera. Si uno se acercase a preguntarles individualmente, a ver, de veras, tú piensas que si no haces este ritual, ¿de verdad piensas que entonces te vas a ir a un mundo de flamas, infierno y lo más probable es que te digan, pues no? ¿Y entonces por qué lo haces? Pues porque sí, puede ser, por un lado, esta cuestión de la ambigüedad. Probablemente algunas personas en esa vivencia se estén manejando por esa cuestión de la ambigüedad, en donde creerlo realmente, no creerlo realmente, no hay una diferencia entre una u otra postura, pero muchísimas otras personas lo hacen por una cuestión social, única y meramente de aceptación social, así como decimos buenos días o como a veces decimos ¿cómo estás?, sin ni siquiera interesarnos cómo está la otra persona. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está terminando el programa del día de hoy. El día de mañana vamos a escuchar vamos a hacer un programa sobre los mensajes de los cuentos infantiles. Va a estar interesante y que también nos lleva de la mano de lo que hemos estado hablando alrededor de esta semana sobre este tipo de pensamiento mágico que puede terminar cuajando en una psicosis. Y nos siguen haciendo preguntas acá por el WhatsApp, hay varias similares. Nos están preguntando sobre otras manifestaciones religiosas, ¿no? ¿Y qué pasa con tal santo? ¿O qué pasó con tal otra persona que se le apareció también Dios o la Virgen? Una vez más, nos vamos a encontrar con esta misma situación. ¿Cómo podríamos calificar que una no es cierta y que otra sí es cierta? No podríamos decir esto, digo, por popularidad. Si lo hiciéramos por popularidad, pues estaríamos realmente muy lejos de la verdad, ¿no? Acá tendríamos que, por ahí hay un dicho muy, muy interesante, ¿no? Que parte de lo que he escuchado acá puede contestarse muchas otras preguntas alrededor con esto. Cuando vemos huellas como de caballo, ¿qué nos ponemos a buscar? ¿Nos ponemos a buscar un caballo o nos ponemos a buscar una cebra? ¿No? Inmediatamente lo que podríamos pensar
es que por ahí anda un caballo, ¿no? Una cebra es muchísimo más rara y seguramente ni siquiera hay cebras aquí alrededor, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos este tipo de preguntas ya extrapoladas a otras religiones, a otras manifestaciones, también podríamos darnos una explicación alrededor de esto. Y acá hay que poner algo también muy en claro. Cuando estamos hablando sobre una de las posibles causas, porque es una de las posibles causas, otra causa que también es muy posible si estamos hablando de este tipo de cosas, es el interés personal, ¿no? De algunos individuos. ¿Qué tal que yo digo, como lo hemos visto en tantas sectas, ¿no? ¿Qué tal que yo digo que yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué tal si yo digo que yo traigo un mensaje, ¿no? ¿Qué beneficios me trae esto? Si usted no se ha dado una vueltita, fíjese qué es lo que pasa con lo que van recolectando las iglesias, con el dinero que recolectan las iglesias, al menos aquí en nuestro país. Bueno, si al de la Dita se le hizo al el de día. la Dita, sí, sí, el que encontró una Dita en un guayabo. ¿Usted se acuerda de eso? Pasó aquí, no hace mucho tiempo. Se encontró un hada en un guayabo. ¿Una lana de la Dita? El hada, le spoileo lo que sucedió. El hada era un juguete que salió en una de estas maquinitas de huevitos. Pero usted no sabe la congregación de personas que se fueron hacia allá. Y evidentemente que esta persona dijo, pues bueno, vamos haciendo algo al respecto, ¿no? ¿Qué le parece si hay una donación voluntaria cuando usted venga a ver el hada? Y sacó bastante dinero el hombre. Dinero que ya después tuvo que arreglárselas con la policía por obvias razones, ¿no? Pero imagínese que usted hace algo más grande y se puede facultar como religión. Usted ha dejado de pagar impuestos. Usted empieza a tener un trato totalmente diferente dependiendo del país en el que se establezca. Entonces, acá podríamos pensar en eso, ¿no? Podríamos hablar de cómo ciertos rasgos de intolerancia y de locura se van escondiendo detrás de las capuchas, se van escondiendo detrás de ciertas vestiduras religiosas para solamente buscar un interés personal, para enriquecerse sobre las esperanzas y las ilusiones de los demás. No es que todos estemos tan perdidos, siempre hay algún vivo, decía por ahí una persona que conozco, siempre va a haber algún vivo. Entonces, no es que todas estas explicaciones se las pudiéramos atribuir a un momento de psicosis, a una persona que estaba severamente perturbada. También podemos hablar de intereses personales. Entonces, acá lo importante no es conflictuar la fe y enfrentarnos y decir si esto es cierto, si esto no es cierto. Acá es buscar la verdad. Acá es hacernos una pregunta. Tal vez a usted le parezca adecuado, tal vez a usted le parezca ofensivo, pero realmente la intención no es hacer una controversia al respecto. La intención es preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creo estas cosas? ¿Es una costumbre? ¿Es algo que me viene por devoción? Y si me viene por devoción, ¿por qué en esas cosas? ¿Por qué tengo que creer que hay poderes más allá de mi percepción, que me controlan? Que ese sería el problema. Y ese es el problema alrededor de una estructura psicótica. Que el control, digamos que el conflicto no es con nosotros, el conflicto es con nosotros puesto en el exterior. Y esto nos deja deshabilitados para luchar con ello. Si nosotros estamos poseídos, si nosotros pensamos que estamos poseídos, ¿qué podemos hacer? ¿Usted como qué alternativa le pone? En cambio, si nosotros nos damos cuenta de que nos estamos muriendo de la ansiedad, buscamos ayuda. Ese es el problema. Y esto es algo bastante peligroso justamente porque caemos en una actitud de indefensión. Una indefensión que no solamente se va viviendo alrededor de nuestras creencias y de nuestra fe. Es una indefensión que se vive con toda figura de autoridad y con toda relación humana que hagamos. ¿Por qué cree que hay tanta persona que acaba sintiéndose deshabilitada bajo el gobierno, ¿no? O bajo las estructuras sociales, o bajo la autoridad de sus padres? Porque se experimenta que nuestra vida no nos pertenece. Y ese es el intercambio que hacemos con ciertas creencias. Le damos nuestro destino a algo más que ni siquiera podemos explicar. Y que muy posiblemente sea alguien detrás de las cortinas moviendo nuestros hilos. Sí, que es como, digamos, la ganancia sería lavarnos las manos de la responsabilidad, ya sea de tomar ciertas decisiones o incluso de pensar más a fondo, ¿no? En alguna alternativa, en alguna solución. Mejor que alguien más me lo diga, ¿no? Y es un intercambio bastante, pues, dudoso porque terminamos pagando mucho más de lo que nos costaría asumir la responsabilidad y buscar nuestras propias alternativas en realidad. La gente hoy
digo hoy en día, no me refiero, sería erróneo decirlo de esta manera. Digamos que los conflictos de las personas ya con lenguaje, de nosotros que ya tenemos lenguaje, que ya tenemos, no nos tenemos que preocupar en general porque nos vayan a casar, porque nos vayan a comer, por buscar refugio. Hay, por supuesto, personas que sí están en esas condiciones, con la cuestión del refugio, por ejemplo, el alimento, pero en general las preocupaciones que nos vienen, si ya no son aquellas que nos aquejarían en la selva, ahora van a propósito del pensamiento. Todo aquello que nos persigue, todo aquello que nos asusta, todos nuestros fantasmas, nuestros terrores, van a partir del pensamiento, van a partir de nuestro mundo interno. Y la exigencia de la mayoría de las personas es que alguien más piense por ellos, que alguien más les resuelva. En cualquier ámbito, esto es lo más demandado. Por eso es esto lo que más aporta dinero en todos los ámbitos. Una persona se siente, la mayoría de las personas se sienten de leve a muy desilusionadas cuando se dan cuenta, por ejemplo, que en una consulta la cuestión es, no les vas a decir qué hacer con su vida, no les vas a decir qué decidir. Porque esa es la idea, ¿no? Normalmente, bueno, es que tengo este problema con mi esposo o con mi hijo o con mi esposa, entonces, ¿qué hago? No, y al momento de saber que no se trata de tomar las decisiones en tu lugar, esto aparece como una verdadera afrenta para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la demanda es que alguien tome el control de su cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo que está produciendo la mayor parte de los contenidos terroríficos que nos persiguen hoy en día, porque ya no estamos tan expuestos a la naturaleza, ya no estamos tan expuestos a los animales salvajes, ya no estamos tan expuestos a un montón de cosas, estamos expuestos a nuestras propias angustias. Entonces es una combinación verdaderamente peligrosa el hecho de que una persona o muchas personas con esta disposición y con esta demanda de que alguien más me diga qué hacer, alguien más me diga las verdades del universo, qué está bien, qué está mal, y lo digo en cualquier ámbito, es una combinación peligrosa cuando esto se suma a alguien que dice, sí, yo lo sé todo, y yo te voy a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque, pues, ambas partes ganan, entre comillas, ambas partes encuentran lo que estaban buscando, pero pues unos les cuesta más que a otros, ¿no? Bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.